El siguiente programa es para todos. Entonces, la idea de lo que vamos a hacer es presentar el proyecto de los estudios básicos de amenaza necesarios para la incorporación en la ordenación del territorio del plan de ordenamiento territorial que va a desarrollar el municipio. Como ven, el estudio lo contrató el municipio de Andes con la Universidad Nacional, con la Facultad de Minas. Entonces somos un grupo grande, parte del cual nos acompaña con el profesor Humberto Caballero y una serie de profesionales, ingenieros civiles, geólogos, que estuvieron en este proyecto por varios meses. Entonces voy a presentar, estamos en la fase final, en la etapa realmente de socialización, donde estamos mostrando los resultados finales del proyecto. Y por eso la presentación está enfocada, la gran parte de la presentación es mostrar una serie de mapas. El resultado de este tipo de proyectos son una serie de mapas de amenaza que deben ser considerados en la ordenación del territorio. Ahí resumiría yo todo lo que es el proyecto. Pero más que mostrarles esos mapas, que lo vamos a hacer ahora al final para que miremos cuáles son las condiciones de amenaza que tiene el municipio, quiero empezar hablándoles sobre la importancia que tiene este tipo de estudios. Hablar o contarles yo simplemente acá, como está el título del proyecto, los estudios básicos de amenaza para la ordenación del territorio, puede ser simplista. Yo quiero que que miremos la importancia que tiene este tipo de estudios en la gestión actual y futura, especialmente del municipio. Entonces, en términos más legales, este es el nombre un poco resumido del alcance del contrato. Como ven, vamos a hablar esencialmente de un término que se llama estudios básicos de amenaza por unos fenómenos que son movimientos de masa, inundaciones y avenidas torrenciales. Como les decía, es un convenio interadministrativo entre la Universidad Nacional y el municipio de Andes. Es decir, el municipio de Andes aporta los recursos para que la Universidad Nacional ejecute estos estudios, y parte de esos recursos que aporta parte de los recursos son de la Corporación Autónoma Regional Corantioquia y otros recursos propios del municipio de Andes. Bueno, y en la Universidad Nacional este proyecto se desarrolla dentro de lo que es la Facultad de Minas y el grupo de investigación en georrecursos, minería y medio ambiente llamado GEMA, que desarrolla este tipo de proyectos. Entonces, como les decía, más que contarles, al final veremos esos mapas de por qué hacemos estudios básicos. Lo que me parece probablemente más interesante es para qué sirven estos estudios básicos. Y hay unas fotos que aparentemente se salen del contexto del estudio, pero que lo que quieren es transmitir el tema de los desastres. Cada uno que ya ha escuchado mientras he estado hablando la palabra desastres, cada uno tendrá su imaginario qué es un desastre. Y seguramente todos nos tratamos de recordar lo que vemos a diario en los noticieros. Ahora nos sentábamos a almorzar y veíamos un camión de basura que hizo explosión. Ahí hubo unas pérdidas, seguramente pocas, pero hay unas pérdidas. Pero lo más normal, desafortunadamente, ver en nuestro medio son eventos tan críticos como la Liboriana en el municipio de Andes, aquí pues un municipio vecino, el caso de Mocoa recientemente, y casos que están en nuestra historia como Villatina, como Armero del Nevado del Ruiz, como Popayán, etc. Ahí habría una historia muy larga que contar. Y esos desastres, pues lo primero es que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. Y cada uno, ese imaginario que tiene qué significa un desastre, se explica con esas fotografías. Y todavía muchas personas entienden los desastres de esa forma. La primera visión que se tenía de los desastres, y de ahí viene la palabra desastre, viene de como un designio de las estrellas, como de un dios pensando allá
en los orígenes, en las respuestas que el hombre siempre se hace de dónde venimos y miramos una divinidad, se hablaba de que esos desastres se entendía como un castigo de ese creador, del Dios o de esa figura creadora, y los desastres era finalmente la consecuencia de un castigo que imponía a esas sociedades, a esos pueblos que se portaban mal, y lo vemos en los libros bíblicos, las inundaciones, las plagas, etcétera, etcétera. Después, por allá en 1700, siglo XVIII, cuando empieza un poco a cambiar esa visión que tiene el hombre sobre la humanidad, cambia un poco esa visión también de los desastres, así como cambiaron muchas cosas. Y lo que cambia es que quita de cierta forma esa culpabilidad de que los desastres es un castigo divino y se lo adjudica a la naturaleza. El origen de los desastres probablemente puede ser lo que más cercano tengamos nosotros cuando pensamos en desastres. Los desastres, ¿por qué ocurren? Por la naturaleza, ¿cierto? Hay una naturaleza con unas fuerzas inmensas que nosotros como sociedad o como hombre poco podemos trabajar sobre ella, ¿cierto? El huracán Katrina, pues uno quise, cuando le muestra una imagen con un huracán de esos más grande que varios países de todo el Caribe, uno dice, pues, que haya pasado eso es la consecuencia natural de esa naturaleza que nosotros queremos dominar y vemos que no podemos. Ahora pues que con los hidroituangos también salió mucho esa discusión, pero ambas visiones se consideran desde ahora, y personalmente también la considero visiones erróneas, y más que pueda ser errónea o no, la dificultad de estas dos visiones de ver los desastres así es que imposibilita la ejecución o la reducción, la mitigación. ¿Cuál es el objetivo de los desastres? Queremos es que cada vez hayan menos muertos, que podamos reducir esas consecuencias. Pero si entendemos los desastres de esta forma, y digo entendemos como sociedad o como entidades encargadas de estos temas, poco podemos hacer. ¿Por qué? Si yo entiendo que los desastres, el origen es Dios que castiga a una población, pues ¿qué puedo yo hacer para la gestión del riesgo? Sentarme y rezar, y rezar, y rezar, y rezar mucho. Y yo creo que eso no ayuda realmente, efectivamente, al tema de los desastres. O si pienso que el origen de los desastres es la naturaleza ya y sus fuerzas tan grandes, pues también poco puedo hacer. Ante esa tormenta, ante un terremoto, ¿qué puedo hacer yo ante un terremoto? Entonces, mejor dicho, eso resolvió o resuelve el problema de que entonces no se puede hacer nada en la gestión de los desastres, o rezar al Dios o a la naturaleza, o al mismo tiempo al Dios que esa naturaleza no nos castigue, y no es correcta. La nueva mirada que dan muchos y que se ha desarrollado en las últimas 2 décadas, diría yo, es que los desastres es el resultado de una construcción que nosotros como sociedad hemos realizado. Nosotros como sociedad somos los que hemos ocupado un territorio, y ocupando ese territorio y transformándolo con todas las acciones que nosotros hemos hecho, hemos construido una condición de riesgo. Estamos en una condición de riesgo, y cuando llega ese fenómeno natural que siempre ha pasado antes de que el hombre ocupara estas tierras, cuando las ocupó y lo seguirá, y si el hombre hay una extinción de la especie humana, seguramente estos procesos van a seguir ocurriendo. Los movimientos en masa, las inundaciones, las avenidas torrenciales, los terremotos hacen parte de la formación. Nosotros cuando vemos este paisaje es el resultado de esa serie de procesos. Entonces esos procesos han ocurrido, van a pasar y siguen pasando. Ese no es el origen del problema. El origen está en que nosotros como sociedad hemos ocupado ese territorio, y ya cuando el evento pasa, pues esa condición de riesgo que es latente, que nosotros hemos construido, el evento llega y la materializa, y esa materialización de esa condición de riesgo es la definición de desastre. Y están estas 2 fotos que trato de explicar ese concepto con esas 2 fotos, y es que son 2 sociedades, la sociedad haitiana o el país de Haití y en Chile, y los 2 estuvieron enfrentados en el 2010, en enero y febrero del 2010, a un evento, es decir, a ese fenómeno natural muy similar, un terremoto de gran magnitud. En el caso de Haití, 7 de magnitud, en el caso de Chile 8.8, un poquito mayor, bueno, un poquitico, ¿no? Porque esta escala es logarítmica, o sea, hay unas diferencias muy grandes, mucho más grande. Sin embargo, este fue un poco más superficial, más cerca a la superficie, por lo tanto se siente más, y un poco más profundo. Eso ahí un poco conlleva que el fenómeno a lo que quiero ir fue esencialmente el mismo en términos de magnitud, de energía probablemente liberada, fue lo mismo. Pero lo que vemos ahí, el resultado de ese mismo fenómeno natural, fue completamente diferente.
Entonces el problema no es ni la naturaleza, ni menos va a ser que los haitianos recen menos que los de Chile. Probablemente los dos recen mucho, aunque no sé ahora con lo del Papa, pues que está con el tema de los arzobispos y de todo allá en Chile, cómo estará, pero no es un problema ni de que una sociedad sea más pecadora de otra, ni lo que muestro aquí de que une la magnitud del sismo. Pero el fenómeno, el resultado, que es el desastre, fue completamente diferente. Es más, en Haití, yo estoy seguro que todos recuerdan el caso de Haití, pero muy pocos recordarán el caso de Chile, ¿ya? Que fue lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí sí fue un desastre, la foto trata de señalar eso, en cambio en Chile fue más que un evento desafortunado, pero que la foto lo muestra, estos carros, seguramente fue al otro día, iba la gente a trabajar, ¿cierto? Muchos otros caminando con su mercado y otros pues un poco más curiosos, pues al ver un edificio en las condiciones toman la foto. O sea que eso lo que significa es que la sociedad siguió funcionando, no sé si normal, pero la sociedad no frenó, o sea, el país no colapsó. Este caso, aquí sí es una sociedad que colapsó, es decir, no arranca ni desde cero otra vez a construir país, sino que queda en un saldo negativo. Es decir, esta gente el otro día amaneció y no es como estamos pensando, ya voy a ir a trabajar o me toca coger un bus, voy a mandar a mis niños al colegio. No, acá no habían colegios, no había dónde trabajar, fuera que tenían 316.000 muertos, aquí 525, uno dice, pues eso es un escándalo también, muchos muertos, pero no es comparable con este caso. ¿Y por qué? Si es el mismo fenómeno físico, pues porque esta sociedad, Haití, construyó y ocupó ese territorio y lo transformó de una forma completamente diferente, pensando en temas del riesgo, a lo que hizo Chile. Ambos países han sufrido sismos hace muchos años y de magnitudes fuertes, y para eso los chilenos se prepararon y han construido con normas, etcétera, con planes de emergencia. No conozco en detalle pues los planes de gestión del riesgo, pero ha sido una sociedad que de cierta forma está preparada para eso. En Haití, obviamente, el resultado de eso lo que hemos sabido es que como sociedad han ocupado ese territorio sin mirar las restricciones que impone. Por eso cuando llega el fenómeno, el evento es completamente diferente. Y acá, miles y miles de muertos y pocas pérdidas económicas, y acá muy poquiticos muertos y grandes pérdidas económicas. Y eso es lo que vemos, la semana pasada lo veíamos en Japón, o lo vemos en la foto que mostraba en Katrina, miles de pérdidas económicas que después van a los reaseguradores y cobran, pero el número de muertos, algunos muertos, ¿cierto? 2, 10 o 15 ya es un escándalo. Pero cuando eso nos pasa en los países en vía de desarrollo, que esa ocupación del territorio no ha sido tan adecuada, los desastres los vemos en miles y miles de muertos. En Mocoa, pues esa cantidad de muertos en un evento que uno va y mira los registros, y eso pasó hace 15, 20, 70 años hacia atrás, y ahí estaban otra vez. Entonces es un tema de que nos toca. Entonces, si el problema uno lo mira así, si los desastres es un resultado ni de Dios ni de la naturaleza, sino que es el resultado de nosotros cómo ocupamos y transformamos ese territorio, eso sí cambia completamente lo que tenemos que hacer. Entonces tenemos mucho por hacer. Si somos nosotros como sociedad los que hemos construido esta condición de riesgo, somos nosotros como sociedad la que tenemos mucho por hacer, y en ese sentido es muy buena noticia. O sea, no es sentarnos a rezar o esperar que la naturaleza no nos castigue, sino que tenemos muchas cosas por hacer. ¿Y qué tenemos por hacer? Ese es el estudio, y por eso quería hacer esa introducción. Entonces, si el tema es que estamos ocupando inadecuadamente el territorio, entonces la respuesta es obvia. Entonces tenemos que aprender a ocupar adecuadamente, a ocuparlo y transformar adecuadamente ese territorio. ¿Y eso cómo se ha hecho? Eso ya en la normatividad nacional, eso no me lo estoy inventando yo acá ni nada, eso ya está en la literatura y hasta en la política, pues que llegan más tarde estas cosas, ya lo entienden. Y eso ya se ha vuelto norma, desde la Constitución del 91, ya se había dicho, los municipios son los autónomos para ordenar y definir los usos del suelo. Y esa ordenación del territorio tiene que estar soportada, fundamentada en los mapas de amenaza. Claro, cierto, si la historia que les estoy contando es que nosotros como sociedad hemos ocupado inadecuadamente ese territorio. ¿Y por qué inadecuadamente?
porque no hemos, antes de ocuparlo, valorado qué son los procesos que pueden pasar ahí, cuáles son los fenómenos de origen natural que han pasado y que seguirán pasando, para yo poder saber si ahí construyo o si no construyo, si me voy hacia acá. Nosotros como sociedad venimos y construimos cerca donde tenemos el agua para comodidad, o las zonas planitas, que no nos gustan las lomas, que tenemos pocas pues en estos pueblos de los Andes, y estamos cerca del agua, pero es que estar cerca del agua es estar expuesto a inundaciones, a avenidas torrenciales. Si queremos estar sobre las laderas, cerca a suelos fértiles, vamos a estar cerca seguramente a volcanes o también a llanuras de inundación. Eso trae, y hay que hacer análisis, los pros y los contras. Entonces, desde la Constitución se ha dicho los municipios tienen que hacer los POTs, pero eso se materializa en la Ley 388 del 97, donde dice cómo los municipios deben ordenar su territorio, que es donde exige los municipios tienen que hacer su plan de ordenamiento territorial. Solo en el 97, por eso los primeros planes de ordenamiento territorial que tenemos en Colombia son del 99, en el caso de Andes es el del 2000, el primero que veíamos, ¿cierto? Es el primer plan de ordenación del territorio, el primer documento, la carta de navegación que se hacía, donde decía el municipio quiere ir hacia allá. Y en esos estudios, obviamente, como decía también la norma, tiene que incorporar los estudios de amenaza y riesgo, decía en ese momento. O sea, usted va a decir hacia dónde va el municipio, listo, mire cuáles son las amenazas que tiene su municipio y sobre ese construye. Y desde el 2000 hasta el 2012, que es los periodos de largo plazo, se hizo la primera generación de POTs, y ahora estamos en lo que se ha denominado por el gobierno nacional como la segunda generación de los POT, lo que llaman es que los POT modernos. ¿Y por qué? Y es porque en esa primera mirada se ha hecho una evaluación y se ha dicho, venga, aquí falta algo, se incorporó el riesgo, esto obviamente ha tenido cosas positivas, pero todavía falta, ¿cierto? Los ejemplos que les decía de Mocoa, de la Liboriana allí en Salgar, ya son municipios que tienen su POT, ¿y qué pasó? Si usted en su POT, en la ordenación del territorio, ya había hecho estudios de amenaza y los había incorporado, pues ¿por qué sigue pasando esto? Entonces lo que a partir de eso, bueno, algo nos está quedando mal ahí, algo tenemos que mejorarlo. Y en ese POT, esa ley todavía, la del 97, estructura los POT desde el 97, está estructurado así. El municipio tiene que desarrollar sus suelos urbanos o de expansión y los suelos rurales, ¿cierto? Lo que llaman el componente urbano y el componente rural. Pero ese componente urbano y ese componente rural, que ambos tienen una vocación completamente diferente, ¿cierto? En lo urbano vamos a desarrollar, es donde vamos a tener una vida urbana, hay una serie de usos, y en lo rural, bueno, es donde vamos a sostener ambientalmente, donde vamos a producir, etcétera, tiene una vocación completamente diferente, pero ambos están soportados en lo que se llama el componente general, lo que es lo estructurante, y dentro de esos elementos, que hay varios, uno de ellos es los estudios de amenaza, ¿cierto? Si el municipio va a desarrollar su POT, que es el componente urbano, cómo vamos a ocupar las densidades, etcétera, y su componente rural, todo eso, o sea, decir las densidades, cuántos pisos va a tener un edificio, o decir dónde se pueden hacer muchas casas, o dónde las casas tienen que ser más espaciadas, todo eso tiene que estar soportado en el mapa de amenazas. Claro, yo dónde voy a decir dónde va a haber más densidad, en suelos que tienen un mejor comportamiento, en zonas donde no se inunden, en zonas donde no haya avenida torrencial. Entonces estas decisiones que se toman aquí, como están aquí, usos de ocupación, equipamientos, ¿dónde va a quedar todo eso? Tiene que estar soportado en eso, y es lo que vemos a rato que hay equivocaciones, ¿cierto? Escuelas, colegios construidos en zonas de amenaza, porque no se tenían las herramientas, ¿cierto? No se tenían las herramientas y se ocupaban esos territorios. Entonces, con esos estudios, y como les decía ahora, esa nueva generación del POT se ha dicho, bueno, aquí hay algo que tenemos que mejorar, y sale el decreto 1807 del 2014, que es compilado en el 1077 del 2015, donde dice, bueno, vamos a hacer los estudios de amenaza que se deben incorporar obligatoriamente en el POT, pero se hacen unas nuevas, la normatividad aprieta un poco, es el término que yo utilizo, y aprieta en el sentido que ya no se dejaba como antes, hay que hacer estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, ya no es así tan general, ya dice, hay que hacer estudios de amenaza a estas escalas y con estas metodologías. Entonces eso aprieta un poco. Y finalmente ese decreto lo que determina es, hay que hacer estudios básicos de amenaza y estudios detallados. Pero en la formulación del POT solamente se hacen los estudios básicos de amenaza, no se hace nada de vulnerabilidad ni nada de riesgo. Vulnerabilidad y riesgo se hacen los estudios detallados a partir de estos dos mapas. Y esto
estos dos mapas que se llaman áreas con condición de amenaza y áreas con condición de riesgo son el resultado de esos estudios básicos de amenaza. Y este mapa es el que esencialmente entra, no el único, pero es el que fundamentalmente entra al POT, o sea, es decir, lo que yo les voy a mostrar y por eso les estoy contando aquí al final y estoy dando toda esta introducción, porque al final yo les voy a mostrar mapas de áreas con condición de amenaza y áreas con condición de riesgo. Usted me va a decir, pero es que usted me empezó hablando de estudios básicos, ¿sí? Porque estas áreas con condición de amenaza y áreas con condición de riesgo resultan del mapa de amenaza. ¿Cómo? Las áreas con condición de amenaza, que son polígonos, son zonas que vamos a identificar que ya identificamos en los centros poblados, en el municipio, en los sectores que tienen vocación de desarrollo, esos son suelos urbanos, de expansión, suburbanos y centros poblados. Esos que tienen vocación de desarrollo, va uno y mira en los estudios de amenaza que hizo, en cuáles de esas zonas es amenaza alta o media y que no hay elementos expuestos, es decir, que no hay casas, que no hay vías, que no hay nada, que si el evento que uno dice que ahí puede pasar ocurre, no pasa nada, es decir, o pasa algo, hay unas afectaciones ambientales, pero ahí no hay pérdidas económicas en términos de infraestructura ni de vidas humanas. Esas zonas en suelos urbanos, de expansión, centros poblados y suburbanos, se llaman áreas con condición de amenaza. Entonces, repito, áreas que tengan amenaza alta o media y que no tengan elementos expuestos en esos 4 tipos de suelos, quedan con la connotación de área con condición de amenaza. Y áreas que en los estudios de amenaza tengan amenaza alta, pero que sí hayan elementos expuestos. ¿Qué quiere decir? Que hay casas, que hay vías, etcétera, que hay escuelas, cualquier infraestructura, se van a llamar áreas con condición de riesgo. Entonces el mapa final son un mapa de áreas con condición de amenaza, es decir, donde hay amenaza, pero no hay elementos expuestos. ¿Y por qué son importantes esas zonas? Pues porque como son en esos 4 tipos de suelos que tienen vocación de desarrollo, si yo voy a desarrollar esas zonas, ojo, eso es un área con condición de amenaza. ¿Y por qué son importantes esas con condición de riesgo? Porque ahí ya vive gente, hay gente y esa zona tiene amenaza, o sea, ¿qué hay que hacer? Mire que son acciones diferentes. En una es porque si usted va a construir, puede estar creando una condición de riesgo que después se lo va a cobrar la naturaleza más bien. Y en otra es que ya está la condición de riesgo ahí, en cualquier momento puede pasar el fenómeno y se va a materializar. Entonces son 2 enfoques diferentes. Pero lo importante ahora de estos nuevos tipos de estudios es que cuando dice el mapa, y lo que les voy a mostrar es mapa de áreas con condición de amenaza, áreas con condición de riesgo, no es que esos polígonos que ustedes van a ver y que generalmente nos pone un color rojo, y es que, no, esa zona no sirve para nada, eso es una área con condición de riesgo, no, ya quedó, chao, ahí el que está ahí, eso ya no vale nada y se fue, no. Lo que dice el 1807 es que esas zonas que en los estudios básicos, que es lo que estamos haciendo nosotros y lo que les voy a presentar, define las zonas con condición de amenaza y condición de riesgo. En esas zonas, en la ejecución del POT después, cuando el alcalde y todos los alcaldes, porque el POT es para varios, al menos 3 administraciones, empieza a ejecutar su POT, lo que llama el 1807 como estudios detallados, que es donde se hace estudios de vulnerabilidad y riesgo a mayor detalle. Esos estudios detallados se realizan en las áreas con condición de amenaza y en las áreas con condición de riesgo. O para explicárselo de otra forma, si hay un área con condición de amenaza, yo tengo ya toda una zona y tiene área es con condición de amenaza, o sea, ahí no se ha construido nada, pero hay amenaza alta o media. Y más adelante el municipio o un particular quiere desarrollar esa zona, no es que digan, no, eso allá es área con condición de amenaza, no se puede hacer nada, no. No, eso es un área con condición de amenaza, la quieren desarrollar, tiene que elaborar un estudio detallado. ¿Qué es un estudio detallado? El 1807 especifica qué tiene que contener un estudio detallado. Y usted va y lo hace y de acuerdo a los resultados de ese estudio mira en qué se puede hacer y qué no. Ese estudio detallado puede que diga, no, es que esta zona aquí pasa una inundación, y así usted ponga un muro, ponga lo que sea, ahí se va a inundar, es mejor que eso sí déjeselo para el río. Pero en esta zonita, aquí usted sí puede construir una obra y no ocurren. Lo mismo para estas zonas, las áreas con condición de riesgo, que la diferencia con esa es que ya hay gente viviendo ahí. Ahorita vamos a ver manchas aquí en el municipio, manzanas enteras en rojo, con condición de riesgo. Entonces, no, ¿qué hago aquí? ¿Me voy saco los corotos y me voy para otro lado? No, es una zona que, señor, usted tiene una condición de riesgo, hay que hacer un estudio detallado para que miremos cuál es el nivel de amenaza, cuál es la vulnerabilidad que usted tiene y si esa condición de riesgo es mitigable o no mitigable. Y si es mitigable, cuáles son las obras que tiene que hacer para mitigar ese riesgo y para que lleguemos a esa historia que le contaba ahora.
que los fenómenos ocurran como van a seguir ocurriendo y que puede que la casa se vaya y puede que hayan pérdidas económicas, pero la vida humana esencialmente esté a salvo. Eso es lo primero. Entonces, estudios detallados se hacen en estas zonas. Las zonas no quedan vedadas, ni prohibidas, ni nada dentro del POT. Lo que significa esas zonas es que tienen que hacer posteriormente en la ejecución del POT, sea para que las va a desarrollar, o sea porque quiere reducir las condiciones actuales, tiene que elaborar estudios detallados. ¿Y qué son estudios detallados? Bueno, eso significa recursos, ¿cierto? Un estudio detallado eso cuesta, requiere hacer ensayos, demás. Entonces, con esa historia, que probablemente es lo más importante de todo lo que les voy a contar, les cuento que este es el objetivo del estudio que nosotros hicimos. ¿Cuál es el objetivo? Ustedes ya entienden esas palabras. Primero, un estudio básico de amenaza. ¿Por qué es básico? No es porque es que lo hicimos desde Medellín o pensamos, no, eso es muy básico, no pensaron eso, no. Es porque el 1807 define este tipo de estudios básicos. Pero ese estudio básico tiene toda una serie de modelos que ahorita rápidamente se los cuento. ¿Por qué tipo de fenómenos? Aquí nos pueden pasar muchas cosas, ¿cierto? Pero esencialmente los fenómenos con mayor recurrencia son movimientos de masas, inundaciones y avenidas torrenciales, eso está, pero también puede pasar un terremoto. Eso tiene que estar incorporado dentro del POT, pero no se hace esencialmente en estos estudios, sino que esos estudios los hacen las instituciones a nivel nacional. En este caso, el Servicio Geológico Colombiano estudia las condiciones de amenaza y para el caso de Andes, pues son unas condiciones críticas, una zona de amenaza sísmica alta. Estamos muy cerca de lo que llamamos una sismofuente, donde pueden generar sismos, que es Murindó. Bueno, y como les decía, estos estudios de amenaza por esos tres tipos de fenómenos se deben incorporar en el POT, es obligación, obligatorio. El municipio no puede actualizar su POT, en este caso no actualizar, sino hacerse un nuevo POT porque ya es de largo plazo y sin incorporar los estudios de amenaza. Y no lo puede hacer ni que, no, pues yo no quiero y me voy a hacer el loco, no, el municipio tiene que ir a concertar después este POT con la autoridad ambiental y la autoridad ambiental lo primero que va a hacer es, ¿y usted qué hizo de amenaza? ¿Cuáles son los estudios básicos de amenaza? Y va a empezar a mirar si cumplió o no con el decreto 1807. Ese objetivo general pues se resume en unos objetivos específicos donde esencialmente estamos hablando de las escalas. Estas escalas 25.000 y 5.000 son las escalas que habla el decreto. Les decía que son una de las cosas que el decreto restringe. Habla de escalas en 25.000 para lo rural, es decir, es un poco más regional para los suelos rurales y más detallado, escalas en 5.000 en lo urbano, pues porque son zonas que es donde vamos a construir, son zonas donde hay que mirar eso con más detalle. Y al final el mapa, nosotros hacemos estudios de amenaza, ¿cierto? Esos mapas están ahí y van a estar en el informe, pero realmente al final, el producto final son un mapa con áreas con condición de amenaza y condición de riesgo, que ya saben también ustedes qué significa. ¿Y cómo hicimos entonces estos estudios? Lo primero, y es muy importante que no se llega a este tipo de estudios diciendo, bueno, aquí vamos a aplicar y nosotros somos los que sabemos de esto y chao, aquí no, lo que han hecho está malo, no, obviamente aquí en el municipio de Andes ya habían hecho esfuerzos importantes en estudios de amenaza. Corantioquia, la Corporación Autónoma Regional ya había hecho estudios de amenaza a una escala más regional, los POT ya tenían unas escalas, pero el problema es que esos estudios de amenaza que ya se habían elaborado no cumplen con lo que está establecido en el 1807. O sea que si el municipio incorpora esos estudios en su POT y va a la autoridad ambiental, seguramente la autoridad ambiental va a devolver el POT si nosotros no concertamos, no cumple lo del 1807 porque eso ya es norma. Entonces lo primero que hicimos es consultar eso, así esos estudios no cumplen con el 1807, pues tienen información muy importante, es fundamental para lo que vamos a realizar. Cuando hablo de las escalas, también la cartografía base, ¿cierto? Necesitamos cartografía, en el caso de Andes teníamos lo que es el proyecto Cartoantioquia, escalas en 10.000, es decir, tenemos unas buenas herramientas, habían algunas dificultades, pero se lograron superar. Algo muy importante, así como se ha visto que, hombre, en la incorporación de estos temas en los planes de ordenamiento territorial ha tenido dificultades y por eso hay una norma que regula ya cómo se debe hacer, pues cuando uno saca esas normas y regula esos temas, pues los municipios también quedamos en eso, ¿cómo se hace? El decreto me pide que haga métodos estadísticos, métodos con base física, una serie de términos que uno en el municipio queda, ¿y esto qué? ¿Cómo lo hago? Entonces por eso el Servicio Geológico Colombiano ha sacado 2 guías
que dice, vea, esos estudios de amenaza que deben de hacer para el POT deben seguir este lineamiento y recomienda metodologías. Esa fue nuestra carta de navegación, además de unas guías que se utilizan en el mundo, ¿cierto? Guías. Eso quiere decir que los estudios que estamos entregando al municipio de Andes no cumple solamente con las guías del Servicio Geológico Colombiano, sino que cumple con guías internacionales como la de la Sociedad Geomecánica de Australia, que ha avanzado mucho en este tema. Bueno, la segunda fase contaba los temas de evaluar la amenaza. Es relativamente fácil si uno logra entender que ¿dónde van a ocurrir los fenómenos? ¿Dónde van a ocurrir los movimientos de masa, las inundaciones, avenidas torrenciales? Hacer un mapa de eso no es más que tratar de predecir dónde va a ocurrir, pero estamos todavía muy lejos. Nosotros no tenemos allá en la Universidad Nacional una bola mágica que le preguntamos, dígame en Andes dónde van a ocurrir los movimientos de masa. Eso no lo tenemos. Nosotros lo que tenemos es, hemos investigado, hemos tratado de entender este tipo de fenómenos y eso es lo que ponemos acá. Pero ese entendimiento todavía seguramente está lejano de la realidad. Pero lo que sí partimos en la geomorfología nos ayuda mucho una herramienta, y es que ¿dónde ocurren los fenómenos? Si yo trato de predecir dónde van a ocurrir los movimientos de masa, las inundaciones y las avenidas torrenciales en Andes, hay una respuesta que hace mucho rato se la inventaron, y es ¿dónde van a ocurrir los fenómenos? Donde han pasado, donde ha ocurrido. ¿Dónde van a ocurrir las cosas? Donde ya han venido pasando. Entonces lo primero que uno arranca con esto es hagamos un inventario, vamos a mirar dónde han pasado. Entonces el inventario tiene su ciencia en el sentido que lo primero que uno va a hacer es miremos dónde hay registros. Si hay registros a nivel nacional, uno se mete, cualquiera de ustedes se puede meter al internet www.desinventar.org y ahí sale Colombia, bases de datos, Colombia, entra a una base de datos que se llama Antioquia y ahí usted le puede decir Andes y le sale el registro de los últimos 100 años que ha quedado registrado ahí. Ahorita le muestro los mapas, pero los eventos que ha quedado registrado ahí como Tapartó, como los eventos, hay varios, hay como 30 y punta eventos, veíamos ahora, no quiere decir que eso es todo lo que ha pasado. Uno ahí mira que en 100 años han pasado 36 movimientos en masa. Yo le cuento eso a los bomberos y les da risa, ¿cierto? Eso es lo que me pasa en un mes. Pero ese es el punto de partida. Lo importante no es decir, eso es lo que ha pasado, sino eso es al menos lo que ha quedado registrado. ¿Por qué? Pues porque hubo muertos, porque salió en las noticias y alcanza a quedar registrado. Entonces es una herramienta, pero no es la única. ¿Cuál es la otra? Nosotros, no lo hicimos nosotros, ya estaban, que es del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, tiene fotografías aéreas del 2010, 2011, 2012, de gran parte, casi todo el municipio de Andes, lo rural y lo urbano. Fotografías aéreas, por aquí pasaban aviones, y es un proyecto que se hizo para toda Antioquia, y tomaba fotos, y tomó casi todo el territorio de Antioquia, y con eso después se levantan los mapas, la topografía y todo eso, pero esas fotos están ahí. Entonces los geólogos con esas fotos hacemos un trabajo que llamamos fotointerpretación. Uno coge un equipito como eso, llama un estereoscopio, empieza a mirar esas fotos y es como si uno fuera en un avión, ve todo el terreno en 3D y empieza a ver las geoformas. Y nosotros hemos estudiado cómo ver en esas geoformas dónde han ocurrido inundaciones, dónde hay movimientos en masa, cicatrices. Yo me paro hacia acá, empiezo a ver, ve, allá hay una cicatriz, allá hay otra. Eso vemos con fotografía, entonces eso hicimos para todo el municipio, todo. Y eso nos da, si veíamos la base de registros, que hay 34 movimientos de masa en los últimos 100 años, en este inventario que nosotros hicimos, son 1000, 2000, son miles de eventos que uno logra ver en todos lados. ¿Cuándo han ocurrido esos eventos? Yo no sé. Como la fotografía es 2010, 2011, lo que yo le digo, eso pasó de aquí hacia atrás. ¿Y de aquí hacia atrás cuánto es? 100, 2000, 1000, 10.000, 100.000 años, pueden ser. O sea, pueden ser en muchos años. Esa es la ventaja, que yo estoy viendo qué ha pasado, pero no en los últimos 10 años, ¿cierto? O 100 años, si no solo uno ahí le pregunta a la gente, porque uno ahí le pregunta, vea, ¿qué ha pasado un deslizamiento? No, yo aquí llevo 60, 80 años, aquí no ha pasado nada. Y yo, a mi papá vivía aquí otros 50 años, él también me contó a mí que ahí no pasaba nada. Miren, yo le creo, a la gente hay que creerle, aquí no ha pasado nada en los últimos 150 años, pero yo aquí veo una cicatriz, un depósito, que eso no nos lo estamos inventando, ahí está. O sea que aquí ha pasado un movimiento en masa. Con lo que usted me dice, ha pasado hace más de 150 años, pero ahí está. Y sigue aplicando el mismo proceso. Si ha pasado, es muy probable que vuelva a pasar. ¿Por qué? Porque el terreno entonces tiene las condiciones para que vuelva a pasar. Entonces de ahí partimos, pero no es solamente tener ese inventario que ya sabemos con todo eso y decir, bueno, entonces aquí donde ha pasado ya es amenaza, no. Eso es un insumo, pero no es el único. Ya tenemos que empezar a trabajarlo con los que son modelos que se han desarrollado para este tipo de procesos. Entonces les voy a mostrar
el municipio de Andes, que ustedes ya lo conocen mucho mejor que yo. Está el casco urbano principal, el río San Juan, y en color amarillo ven los diferentes centros poblados, Santa Rita, Buenavista, Buenos Aires, perdón, y Tapartó, todo. En esos son los de, bueno, todo el municipio hicimos los estudios que llamamos rurales. Y para esos centros poblados, que son 7 en total, si no estoy mal, fueron los que hicimos los estudios de detalle, escala en 5000. Centros poblados, hicimos estudios más detallados en escala 1 en 5000 por estos 3 tipos de fenómenos. Y en el resto a escala 1 en 10000. Lo que les contaba ahorita, cuando uno mira esa base de datos del desinventar, encontramos, bueno, estaba exagerando por debajo, siempre hay 70, 73 eventos que encontramos localizados en esos puntos, en Andes. 73 eventos sigue siendo ridículo, pues, aquí han pasado muchas más cosas. Y también cogimos estudios, en este caso el de Corantioquia, que había hecho parecido como el de nosotros, fotointerpretó, y mire que ahí ya hay más de 100 o 200 cicatrices de movimientos más, y la que hicimos nosotros con fotografías a más detalle, encontramos, como les decía, más de 1000, se me olvidó el número, habrá que mirar ese número para seguir citándolo, pero son miles de eventos que uno encuentra en esas laderas, eso es normal. Y no solamente es aquí en Andes, en todos lados. Nosotros estábamos también elaborando estos estudios para el Valle de Aburrá, y en el Valle de Aburrá, Medellín, Barbosa, todos los municipios haciendo ese mismo inventario. Encontramos, así me acuerdo más del número, 16.000 algo cicatrices de movimiento de masa. 16.000. O sea, uno coge Barbosa y lo ve, y cada Barbosa es todo rojo, todo pequeado, o sea, hay por todos lados. Entonces el mapa tampoco es decir, bueno, ya es todo, no, hay que aplicar unos métodos. Lo otro que les contaba es, ¿cuáles son los estudios que hemos utilizado? Esto solamente para resaltar, el plan básico de ordenamiento que se hizo del 2000 año, algunos estudios más locales para el desarrollo de unos sectores, en este caso el Tejar, y otros estudios que se habían hecho de amenaza para la actualización del POT, pero entiendo que nunca se llevó a cabo, pero ahí estaban, no se llevaban a cabo la actualización del POT, pero sí están los estudios de amenaza. Ahí están varios, y los estudios de detalle, que son estudios que la Oficina de Planeación nos entregó, que son cuando aquí van a hacer un edificio, una casa, se le piden estudios geotécnicos, ellos van a hacer una perforación, en algunos casos hacen ensayos, todos esos datos nosotros los cogimos porque son los datos que yo necesito para mis modelos, para ir a trabajar y ver dónde va a pasar eso. Bueno, y nosotros entonces ya aplicamos, lo primero que dividimos para hacer nuestros modelos es dividir entre escala rural y escala urbana. No hay un mapa donde sea todo junto, ¿no? ¿Por qué? Porque las escalas son diferentes y las metodologías son diferentes. Entonces había que aplicar unas metodologías en lo rural y otras metodologías en lo urbano. Esa es la separación que hace. Y aquí está esencialmente, que no voy a entrar en detalle, pero si hay alguna pregunta con mucho gusto la respondo, todo el equipo, parte del equipo que está acá. Estas son las metodologías que utilizamos, una serie de nombres, algunos más raros que otros, pero esencialmente está eso, como les decía, parte de la historia, ¿cierto? El inventario de los últimos 100 años y de la fotointerpretación que hacemos, o sea, parte de ahí. Pero para el tema de movimientos de masa, daños torrenciales, inundaciones, cada uno tiene su metodología y cada uno desarrolla unos mapas. Entonces, en el caso de movimientos de masa, tenemos lo rural y lo urbano. Pero los movimientos de masa, cómo se empieza a volver cada vez más complejo el tema sin llegar al detalle. Los movimientos de masa pueden ocurrir por muchas causas. ¿Por qué puede ocurrir unos movimientos de masa? Porque aquí llegue a temblar, esto se sacude y empieza a deslizarse todos esos lados, todas esas laderas. O porque también ocurre, que es lo más normal en estas zonas, que ocurren los movimientos de masa, empieza a llover y empieza eso a entrar el agua, infiltrarse. El agua, cuando se mete en el suelo, genera que eso se deslice, escurra en eso del suelo. Entonces uno tiene que ver el movimiento de masa por factor detonante sismo, por factor detonante lluvia. También para el caso de las inundaciones, pues las inundaciones se trabajaron con unas metodologías. Para lo rural, lo que encontramos son unos índices morfométricos, es como usted decir cuál es la altura, qué tan alto estoy yo con respecto a la quebrada. Y lo que uno encuentra, cuál es ese nivel que se inunda, y todo lo que esté por debajo de ese nivel, usted se va a inundar. Y lo que esté por alto, ahí no va a llegar el agua, eso al menos en lo rural. Pero en lo urbano, que necesitamos más detalles, sí se hicieron lo que se conocen métodos hidrológicos e hidráulicos, es decir, usted coge, ¿cómo hace uno para saber si se va a inundar o no? Mire primero qué inunda, por la lluvia, entonces coge la lluvia, ¿cuánto puede llover? Tú mira las series y mira ese tema. Y con esas lluvias las convierte en caudal, eso ya en el río, ¿cuánto será? No todo lo que llueve se vuelve caudal.
entonces hay que hacer unos modelos que convierte lluvia en caudal. Y después de usted tener ese volumen de agua, aplica unos métodos que llaman hidráulicos y eso usted pone esa agua a pasar por el río, por las secciones. Uno va ahí con la topografía, cuáles son las secciones, usted coge ese volumen de agua y mira a ver si cabe por esa sección. No, esa agua es más grande, quiere decir que se inunda. ¿Hasta dónde? Ya empieza uno a mirar y eso se llama la mancha de inundación. Y eso se hacen cortes cada 15 metros en este caso para usted ver si esa agua cabe por ahí, si no cabe por ahí, por dónde es que se va a regar. Y en el tema de avenidas torrenciales, por eso lo dejé de última, las avenidas torrenciales, que es lo que nosotros escuchamos en las noticias como las avalanchas, ¿cierto? Se habla, pero desde la universidad utiliza uno mejor el término de avenida torrencial. La avalancha es una cosa diferente. Las avalanchas por definición son secas, no tienen agua y no son canalizadas. No van por un cauce, y lo que nosotros conocemos por avenidas por avalanchas que nos dicen los noticieros es completamente lo contrario, ¿cierto? Es que tenga mucha agua y que vaya por un canal. Eso aplica más a un término que es avenidas torrenciales. Entonces las avenidas torrenciales es una mezcla de los dos, es que agua, llovió y eso empezó a inundarse, pero lleva muchos sedimentos. Pero el problema de las avenidas torrenciales, como vemos en las noticias, no es que cuando uno ve que la Mojana se inunda, muy maluco, muy grave, ¿cierto? A nadie le gusta inundarse porque le dañó el televisor, tiene que salir, pero usted ve la gente saliendo, súper aburrida, pues porque se les dañaron sus electrodomésticos y se les mojó el colchón, eso es muy maluco, pero usted los ve saliendo, eso es bueno, que salieron. Pero cuando usted ve el caso de Mocoa, de La Liboriana, de Corinto, Cauca, de todos esos eventos que han pasado, que son avenidas torrenciales, usted no ve la gente saliendo, no, usted ve la crucecita, o sea, hay nadie, usted no sale con el televisor. Una avenida torrencial, un bloque, arrastra y queda todo, entonces por eso son eventos mucho más catastróficos. Y en este caso, entonces, lo que se hace es que se cogen los modelos hidráulicos también, porque es agua, pero ya no es solamente agua, sino con sedimentos, por eso se aumenta el volumen y se pone a que se mueva un poquitico más lento, y se pasan también por esos ríos a ver por dónde va a inundar. Entonces miren que la mancha de inundación, muy maluco y todo, pero depende de la altura y de la velocidad, ¿cierto? Porque también si es muy alto y yo me inundo y son 2 metros y yo no nado, pues probablemente me ahogue, o pueden ser aquí más arriba de la cintura, pero va a una velocidad muy alta, pues puedo nadar mucho, pero el agua no me deja nadar. Pero la avenida torrencial no tiene problema, la avenida torrencial, sea en los tobillos, se llena. Entonces miren que es una mancha de inundación que tiene unas connotaciones completamente diferentes. Entonces ahí aplicamos esos métodos. Nosotros aplicando esos modelos, en el caso de movimiento de masa, como veían, salen a la final. El problema de esto para nosotros como universidad y también para el municipio finalmente es que terminan siendo, yo les decía ahorita, el mapa final es el mapa de condición de amenaza y condición de riesgo, pero para llegar a esa condición de amenaza y condición de riesgo termina uno con tantos mapas que después es combinar, eso es difícil. ¿Por qué? Porque como les decía, para movimiento en masa yo genero cuál es el mapa donde van a ocurrir los deslizamientos si ocurre un sismo, eso me muestra unas zonas, pero me van a caer otras zonas donde van a ocurrir deslizamientos si llueve. Una cosa es si el sismo es lejano, si es cercano, si el deslizamiento es superficial, si el deslizamiento es profundo. Cada una de esas historias que les estoy contando ahí significa un mapa diferente. Entonces al final tenemos que sumar todos esos mapas. Y nosotros sumamos todos esos mapas de inundación y llegamos a lo que les decía, que es el mapa de condición de amenaza y condición de riesgo, donde me da una zona que aquí pueden ocurrir movimientos más y que la amenaza es alta y no hay nadie, condición de amenaza, pero si hay gente vive, condición de riesgo. En eso se resume toda la historia. Lo que tengo aquí en adelante es que les voy a mostrar, así que les muestro rápidamente los corregimientos, le hacemos énfasis tal vez en el casco urbano, paramos y les cuento ya esto en la práctica que es, pero me gustaría saber si hay alguna pregunta con respecto a la metodología, la historia, qué significa, yo no te entendí cuando me dijiste esto, puede ser el momento para mostrarles los mapas y que entendamos esencialmente. ¿Alguna duda con lo que hicimos? ¿Qué significa nosotros los que hicimos? ¿Qué hizo la Universidad Nacional? Vino, eso fue desde Medellín, vinimos, hicimos campo, cogimos información de acá, de muchas entidades, hicimos los estudios de amenaza, dónde van a ocurrir movimientos de masa, inundaciones y avenidas torrenciales. Y con esos estudios de amenaza, cogimos las fotografías aéreas y lo más actual que existiera de la urbanización, de donde se ha desarrollado el municipio, y cruzamos esas dos cosas, y cruzando esas dos cosas salen áreas con condición de amenaza y áreas con condición de riesgo, que son los mapas que cuando se van a incorporar en el POT y que van a tener implicaciones para todos, aquí como en cualquiera de los municipios donde se hace esto. ¿Qué implicaciones?
que donde usted me queda una área con condición de amenaza o usted vive en yo quiero desarrollar un área con condición de amenaza o yo vivo en un área con condición de riesgo, tengo que hacer un estudio de detalle. Y ese estudio de detalle significa perforaciones, análisis de vulnerabilidad, riesgo. Y eso significa obviamente recursos, pero también ¿qué significa? Seguridad, que vamos a ocupar el territorio adecuadamente. ¿Qué significa eso? ¿Que aquí no van a ocurrir inundaciones, avenidas torrenciales, movimientos en masa? No, eso va a seguir ocurriendo, hace parte de la naturaleza. Lo que queremos es que cuando pasen esas cosas, la noticia no sea el otro día en Caracol, RCN y demás noticieros que en Andes murieron tantas personas, acabaron tantas casas, sino que sí, probablemente que acabaron varias casas, pero que no hay muertos, ojalá, como es lo que nosotros vemos en otros países que han evolucionado en esto, ¿cierto? Las vidas humanas se reducen. Entonces, cuando sientan o cuando quieran me hacen las preguntas y voy a mostrar los mapas. Entonces miremos solamente, aquí como decían está amenaza por movimiento de masa, o sea, eso es el insumo para la condición de amenaza y condición de riesgo. Con el factor detonante lluvia. Entonces aquí por ejemplo les muestro este es el caso del municipio, el casco urbano de Andes. Este es el mapa de amenaza dividido en alta, media y baja. Alta es lo de rojo, media es lo color naranja y verde es lo bajo. Pero esto quiere decir que las zonas donde probablemente vayan a ocurrir movimientos en masa, lo que se llama aquí detonado por lluvias y que la condición sea saturada y el deslizamiento sea profundo. ¿Qué condiciones saturadas? Que ocurra, que esté lloviendo en octubre o en mayo, que ya llevamos un rato llueva y llueva, o sea que el suelo ya está húmedo. Y que los deslizamientos sean profundos. Pero también podríamos tener que sea en mayo o en octubre el deslizamiento, pero que el deslizamiento sea superficial. Vea que las manchas cambian, los colores siguen siendo lo mismo, rojo alto, naranja medio y verde bajo. Vamos a devolver, pero miren, este tiene más rojo que este, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hay más amenaza en estos deslizamientos profundos, porque estoy hablando de condición saturada. Pero también hay otros escenarios, vea este, que ocurra un deslizamiento profundo, pero que no ocurra en octubre y mayo por ponerle palabras a esta condición seca, sino que ocurra, por ejemplo, ahora, que creo que aquí llevamos un verano también como en Medellín, o que ocurra, por ejemplo, enero, febrero, que lleva de varias semanas sin llover, o sea, los suelos están muy secos. El suelo, la ladera se comportan completamente diferente. Una cosa es cuando está húmedo, otra cosa es cuando está seca. Entonces miren que esto es otro mapa. Condición seca, es decir, enero, febrero y que el deslizamiento sea superficial. Vea que las cositas se van volviendo más rojas, menos rojas. Miren que son todos por movimiento en masa. Este es el mismo movimiento en masa, pero que los detone es un sismo. Puede ser que sea un sismo, este es el de un sismo del eje cafetero, es decir, un sismo que venga por allá de Pereira, Armenia, que sea de toda esa zona y que nos ocurra en condiciones saturadas, es decir, que cuando ocurra ese sismo sea octubre o mayo, que el suelo está mojado, húmedo. Si el suelo está húmedo y viene un sismo, pues es peor, como decía Pambelé, que a que nos coja seco, que el suelo esté seco, se comporta más seco. ¿Esa era una pregunta? Bueno. Entonces miren, aquí están, vean que hay varios escenarios, detonado por lluvia, pero que el sismo venga del eje cafetero y nos coja con los suelos húmedos. Que el sismo sea de Murindó, es decir, más cerquita, y vean, si ustedes miran el cambio del mapa, el eje cafetero y Murindó, bueno, se quedó muy parecido, pero este sismo tiene más energía, ¿cierto? Porque es una sismofuente más cerquita. O sea, la energía mientras llega de Murindó hasta acá todavía se mantiene, en cambio el eje cafetero se disipa aparte. Otro es si viene el sismo del eje cafetero, pero nos coge en enero, o sea, el suelo está seco, ¿verdad? Que es menos rojo. O si viene de Murindó, un poquitico más rojo, pero no tanto como cuando está saturado. Entonces miren que cuántos escenarios les mostré ahí por movimiento de masa. Por sismos 4 y creo que por casos de lluvia eran otros 4. Entonces todos esos mapas los tenemos que cruzar. ¿Por qué tenemos que cruzar esto y no decir, hombre, ¿y por qué no trabajamos con este que es el más verde? Que nos venga un sismo del eje cafetero y que sea en enero o febrero. Eso es probable. Pero ¿ustedes creen que sería responsable ustedes ordenar su territorio pensando en lo más crítico? En lo menos crítico, perdón. Yo creo que es más responsable uno planificar el territorio con el peor escenario, ¿cierto? Dígame qué es lo peor. Uno dice, ¿a qué me tengo que preparar? Pero cuando uno le dicen lo peor, no quiere decir, esta mañana lo decía también, que también uno cae en eso, no quiere decir, hombre, es que aquí puede que nos caiga un meteorito.
Eso puede pasar, ¿cierto? Pero es poco probable. No quiere decir que todos los días yo me levante al trabajo y vaya al trabajo mirando que no me va a caer el meteorito, no. Yo me tengo que preparar para lo peor. En este caso, bueno, ¿cuál es el peor escenario? Pero en el día a día me pueden pasar cosas menos críticas, pero más frecuentes. Entonces el día a día también no me puedo allá solamente pensar en el peor escenario porque también es peligroso. Pero sí, cuéntame qué es lo peor que me puede pasar. Entonces miren que al final lo que nosotros hacemos es sumar todos estos mapas, y cuando uno suma todos estos mapas, el que gana o el que se superpone sobre todo es la condición más crítica, que venga un sismo cercano y que eso esté saturado, o sea, ese es el acabose, que venga el sismo aquí de Murindo y nos coja en octubre, en el término de movimiento en masa. Lo otro puede ser menos crítico. Entonces aquí ya será el casco urbano, y ya lo que empezamos a ver aquí resultados es de lo mismo, todos los escenarios que les estoy hablando lo hicimos para todos los centros poblados. Esto es para Buenos Aires, entonces miren, hay cosas que cambian, ya unos sectores que cambian. Ese polígono que ustedes ven ahí fue el que se seleccionó con acuerdo con la alcaldía, que era lo que, ahí está generalmente aquí no están las casas, pero en estos polígonos que se estudiaron se consideraron las zonas de las casas y se fue siempre un poquitico más allá, pensando pues hacia dónde se podría desarrollar esos centros poblados. Entonces aquí están todas las condiciones, miren, no voy a fijarme en estos escenarios, sino en el mapa cómo va cambiando. ¿Sí ve? Se vuelve más verde, menos. Chaparrala, muy rojo, van a haber unos centros poblados más rojos que otros. Detonante lluvia, ¿sí ven? Chaparrala. Chaparrala, detonante sismo, o sea, esto se vuelve... Siempre veo que, siempre si ven que partimos de ese, como siempre el escenario más crítico, nos coja en mayo, octubre, y un deslizamiento profundo, o sea, cuando eso está lleno de agua, eso es lo más crítico, ¿cierto? Lo peor es en octubre y mayo, que llueve bastante. Entonces, mire, ya después de eso, los escenarios tienden a volverse un poquitico menos rojos y menos naranjados. Por ejemplo, que ocurra un deslizamiento en enero, febrero, ahora, pues es muy poco probable, eso no quiere decir que no puede pasar, ¿sí? ¿Dónde serían esas zonas? Vea. San Bartolo arranca muy rojo, vea. Detonante sismo, va que solamente estoy mostrando movimiento en masa, ¿cierto? No hemos llegado a otra cosa. San José, ahí ustedes pueden ver, ese pedacito de San José es allá donde, como lo maluco por lo que veo. Santa Inés muy rojito. Detonante lluvia. Todos estos movimientos en masa. Santa Rita, ahí pegadito. Bueno. Apartó los problemas están es como para este lado. Aquí nos fuimos un poquitico para allá, pero en realidad pues del río hacia allá, tengan en cuenta, no es Andes, ¿cierto? Allá ya es Betania, pero nos hicimos pues hacia un poquitico para Betania o Hispania, ¿no? Bueno, entonces aquí todo eso era movimiento en masa, o sea que ahí está la historia, pero el tema no es solamente por movimiento en masa, avenidas torrenciales que ya les conté. Estos son los mapas por avenidas torrenciales. Empecemos con el de Andes. ¿Dónde pueden pasar avenidas torrenciales en el municipio de Andes? Pues esencialmente en esta que es la Chaparrala, ¿cierto? Es esta, aquí ven, aquí los colores están alta y media. Ahí podemos ya después hacer un detalle, un poquitico más de zoom. Yo aquí no lo puedo hacer, que miremos, aquí está donde está la plaza mercado, ¿cierto? Hay una estructura que la quebrada se va por debajo, ahí se ve que hace un remancito, pero aquí está, sobre todo esta curvita acá es donde tiene la zona más torrencial. Lo vemos en el mapa. Este es el caso de la Chaparrala, esas zonas, Santa Inés, Santa Rita, Tapartó, bueno, aquí está el centro poblado, sobre todo la zona de abajo es la que se ve afectada por eso, aquí se amplía, pues que por aquí hay varias casitas. Y por inundaciones ya les conté cómo es la metodología. En el caso de Andes estudiaron estas dos. ¿Cuál es esta? Esta es la Chaparralita y esta es la Chaparral. Entonces, y el río San Juan, pues que también. Entonces ahí se ven que hay unas zonas de inundación, aquí en la Chaparrala también, pues
ustedes conocen más, no puedo entrar en detalle pues tampoco y no me lo permite pues, entrar en Zoom, dónde está la casa, dónde no. Está el sector de la Chaparrala, en el caso de Santa Inés, pues aquí se ven que hay unas manzanitas importantes que están dentro de la mancha de inundación. Tapartó, la zona de abajo de Tapartó. Entonces, todos esos son los mapas de condición de amenaza por inundación, movimiento de masa, avenidas torrenciales. Con esos mapas, esas manchas rojas que les decía, las cruzamos con donde hay elementos expuestos y donde no hay nada, donde no hay elementos expuestos, si es amenaza alta o media, cualquiera de las dos, queda con área con condición de amenaza. Entonces, esto es por ejemplo para el casco urbano. Si quieren miremos este mapa lo que muestra son las áreas con condición de amenaza. ¿Qué quiere decir condición de amenaza? Es decir, que tienen amenaza alta o media en alguno de todos esos mapas que les mostré ahorita. En color rojo es porque es movimiento en masa, en color naranja porque son avenidas torrenciales como esta, y en color azul es porque es inundación, como esta de la Chaparralita. Esas son zonas donde no se han desarrollado, quiere decir que entonces en esas zonas no se puede hacer nada, no, sí se puede hacer, pero lo que está mostrando este mapa es que en todas estas zonas que no hay nada todavía, pero si se piensa construir, hay que hacer un estudio de detalle para el casco urbano de Andes. Ahí ustedes se ubicarán, pues hay que gran parte está sobre todo sobre esta zona y sobre todo el Valle del San Juan, pues esta zona, pero esta parte hay algunas manchitas acá en esta, pero todo lo que las circunvalares que le llaman a ese lado ahí, se ve pues como libre para desarrollarse. Estos ya son los mismos mapas, pero separados en movimientos en masa, avenidas torrenciales, inundaciones. Este es el caso de Buenos Aires. Estas son las áreas que no están desarrolladas en Buenos Aires, que tienen vocación de desarrollarse, pero que para desarrollarse requieren un estudio de detalle. La misma historia que le he contado, pero en otras palabras ahí. Eso es lo mismo para la Chaparrala, ya están por diferentes eventos. O sea, la Chaparrala es, por ejemplo, un caso, una condición bien crítica, ¿cierto? Casi en lo que no está ocupado, si no es movimiento en masa, es avenida torrencial o es inundación. O sea que es una zona que el desarrollo debe ser bien restringido a través de estudios de detalle. San Bartolo pues queda en una mancha roja de movimiento en masa, una zona complicada. San José, mucho mejor. Santa Inés, complicado. Santa Rita, bastante complicado, sobre todo por movimiento de masa. El color rojo. Tapartó, también complicadito. Bueno, entonces ahí esas áreas con condición de amenaza es donde hay amenaza alta y media y no hay elementos expuestos. Y las áreas con condición de riesgo es donde hay elementos expuestos y es amenaza alta. Ahí no aplica la amenaza media si la zona se va a quedar como está, pero si la zona se piensa desarrollar esa amenaza media, también requeriría un estudio de detalle. Entonces las zonas ya ocupadas y que tienen amenaza alta son las siguientes. Para el casco urbano de Andes son estas manchitas rojas. Todo lo que ven ahí en rojo o hay en otros colores, rojo es movimiento de masa, naranja avenidas torrenciales y azulito inundación. Todo lo que ven con esos colores porque hay elementos expuestos ahí, o sea, porque hay casas, porque hay algo hay ahí, alguna infraestructura. Y bueno, ustedes ya se ubicarán un poquitico. ¿Cómo los puedo ayudar yo a ubicarse? Este es el parque, ¿cierto? Este pedacito que vemos aquí, el parque. Esta es la quebrada de la Chaparrala, aquí viene y aquí es donde está la plaza de mercado, aquí se mete y por aquí sigue bajando. Aquí da la vuelta y cae el río San Juan. O sea que estas manchitas que hay en rojo aquí son alrededor del hoyo, todas esas zonas. Por aquí hay unas cuadritas también, hay dos cuadritas aquí hacia esto de aquí es la cancha que hablan, ¿cierto? Es que la cancha. Nosotros estamos en este blanquito aquí. Estamos parados en el rojo. Pues mire la pendiente hacia abajo. Sí, Me pues. deja con la pendiente de Aquí uno necesita modelo pues para uno mirar que esto aquí puede. Pero, cierto, lo que les decía, esto no quiere decir que ya va a pasar o que ahí no se puede hacer nada, sino que hay una condición que puede pasar. Es decir, si aquí empieza a llover, y si yo esto no lo construí, que obviamente pues entiendo que esto se construyó con toda la norma,
Si esto aquí yo pongo una casita de madera o una casita de concreto, pero la pongo encimita, esto empieza a llover, pues para nadie es una sorpresa que esto se pueda deslizar, ¿cierto? Entonces el tema no es solamente del fenómeno, un tema de vulnerabilidad también, y usted cómo construyó. Lo mismo lo que mostraba de Chile. En Chile no es el primer terremoto que ocurrió ni va a ser el último, pero Chile no dijeron antes nos tenemos que ir todos de aquí, Santiago de Chile, todo, arranquémonos para otro lado, no venga, pues ahí está el territorio que estamos ocupando, ¿cierto? Ya lo estamos ocupando. ¿Qué podemos no ocupar? Y lo que ya estamos ocupando, ¿cómo hacemos? Los sismos no los podemos evitar, ¿cierto? No hay nada antisísmico, no existe nada, pero lo que sí hay es construcciones sismos resistentes, que eso se mueva y que las ventanas se quiebren y todo, pero que estas columnas, estas vigas no van a colapsar y esto no me vaya a tapar, eso es riesgo aceptable. Y lo otro, hombre, las ventanas y los techos, ¿qué hago con eso? Ah, bueno, asegúrelas si quiere, asegure eso por el día que pase, me devuelvan esa plata o asuma usted esa condición de riesgo. Entonces, lo que quiero también que quede esa idea y es que el tema, esto no está vetando, no está prohibiendo ninguno, sino que lo que está diciendo es, ahí hay que hacer estudios de detalle, hay que mirarlo con más detalle. Y con más detalles significa recursos también, ¿cierto? Estar seguro, vale. Y como decía Aileen, esto pues es el ejemplo, es una zona que está en roja, pero significa que se puede hacer una construcción con todas las normas y pueda ser resistente, lo puede hacer. ¿Cuánto puede valer un estudio de detalle? Esta mañana también me hicieron la misma pregunta, eso depende de muchas cosas, del área, pero y depende del nivel de detalle. De estudios de detalle, no sé por qué esto todavía es nuevo por la norma y hay apenas se está haciendo, ¿cierto? Los estudios de detalle implican muchas cosas. Lo que sí sé es que lo que llamamos estudios geotécnicos, que es el estudio que uno hace para una casa, para un edificio, pues me está hablando de 10, 15, 20 millones de pesos. Pero el estudio de detalle, que tiene que ir mucho más grande, que probablemente ahora lo hablamos, pero no lo sé exactamente porque apenas está construyendo. Un estudio de detalle como lo pide la norma, no creo que tenga mucho sentido para una casa, pero probablemente para un barrio o para zonas enteras que están en condición de riesgo, pues uno venga, aquí tengo que hacer un estudio de detalle y eso pues ya vale plata, hay que evaluar vulnerabilidad, riesgo, estamos hablando de... Les decía, el único ejemplo que yo conozco es el del municipio de Medellín que viene a desarrollar 2 polígonos. Entonces tiene varias zonas como estas rojas que ustedes ven ahí, que en la cuenca de la Quebrada de la Iguaná o en la cuenca de la Santa Elena, y son varios polígonos, no sé, tampoco es comparable porque depende del área también, ¿cierto? Y yo no sé el área, yo sé que son varios polígonos. Y han sacado procesos de licitación donde valen 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 millones de pesos los estudios de detalle, hacer estudios de detalle para mirar en esas zonas donde no se puede construir ya, allá en Medellín. Entonces aquí estamos hablando, bueno, les estaba mostrando, son las áreas con condición de riesgo de, estos por avenidas torrenciales, inundaciones, este es el de la Chaparrala, o sea que ahí es donde hay casitas y que están en amenaza por movimiento de masa, inundación o avenida torrencial. Esto ya es por el tipo de evento. San Bartolo, pues sé que está bien, no, es solamente estas manchitas que hay aquí por movimiento de masa. San José pues realmente son estas casitas que hay allá, estas finquitas quedaron mal ubicadas. Acuérdense que siempre que mostrábamos San José, esto era rojo y esta zona más verde, bueno, la consecuencia es que eso allá queda en condición de riesgo. Santa Inés, Santa Rita, Tapartó por condición, todo este naranjadito es lo que les mostré, ¿se acuerdan esa mancha de la inundación por avenidas torrenciales que veíamos que se propagaba aquí abajo? Esas casas, estas son las casas que están dentro de esa mancha de inundación. Probablemente yo veo una casa y me dice, pero es que el evento que pasó ahorita de 80 y punta fue, eso no me llegó acá, probablemente ese no. Pero lo que sí sabemos es que todo esto son depósitos de esos mismos eventos, o sea que ya ha pasado. Pero es que yo llevo aquí muchos años y no me ha pasado, con toda le creo. Pero antes de que usted llegara, o puede que antes de que llegara el primer colonizador aquí a Andes, ya había pasado ese tipo de eventos. Y si eso ha pasado, puede volver a pasar. Entonces están en esas. Este es el mismo. Y este es el mapa, miren por ejemplo este es el mapa de amenaza por movimiento en masa, pero para lo rural, para todo el municipio, donde lo rojo es alta, amarillo, naranja es B media y este verde es bajo. Más que para entrar en detalle, lo que uno puede ver es que gran parte del municipio de Andes, en la zona rural, está en amenaza alta por movimiento en masa.
y eso es Andes, y eso es Bello, y eso es Itagüí, y eso es La Estrella, y esa es nuestra naturaleza. Y no es que fuimos castigados, no, todos sabemos que esto es muy bello, pero uno ocupar terrenos de montaña y en zonas tropicales donde lo normal es que llueva, pues tenemos que convivir con esto. No es que nos haya castigado Dios, sino que antes nos dio un privilegio, pero nos dijo, no le hemos escuchado, que señor, pues tiene que tener cuidado, usted vive en montañas y allá llueve mucho, entonces haga estudios y mire qué va a hacer con eso. El tema no es, entonces vámonos a ocupar otra zona, vámonos todos para la costa. No, en la costa pueden llegar, iba a decir terremotos, pero no, pueden llegar, ¿qué? Inundaciones, allá viven inundados, ¿cierto? Toda el agua que tenemos en las montañas se va para la mojana y la mojana se moja. Entonces, todo, o sea, uno habla en estos temas, el riesgo nunca es cero. Usted se vaya para Brasil, zona que no pasa nada, puede estar parado allá y le cae un rayo, se le viene, o sea, el riesgo nunca es cero. Entonces, el tema del riesgo no es uno salir corriendo, el tema del riesgo primero es conocerlo, identificarlo, cuáles son mis condiciones y ya cómo lo voy a gestionar. No lo puedo gestionar sin conocerlo y estos estudios lo que nos permite es conocer esos estudios. Entonces, con eso doy terminado lo que tenía para presentarles, pero quedamos a su disposición por preguntas, dudas. De todas maneras, le hemos dicho al municipio, somos la Universidad Nacional, o sea, no somos una empresa que está aquí y mañana nos quebramos y nos vamos para otro lado o nos desaparecemos, allá estamos. Soy yo, está el profesor Humberto, seguramente están estudiantes, profesionales de edad que han participado en este proyecto. Cualquier duda, siempre estamos allá disponibles. ¿Esto por qué está así? ¿Esto por qué quedó así? Hemos visto esto. Parte de nuestra función también como universidad pública es apoyar el desarrollo de los municipios en este caso. AUPAN, la televisión de los andinos.